Alejandro Castañeda, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, ANDEC. ¿Cómo está la situación de estas empresas generadoras en el país? ¿Están en la capacidad de producir la energía que necesita el país? En este momento la energía y las empresas están totalmente disponibles con las plantas en una condición excepcional para afrontar este fenómeno del niño que arrancó desde el mes de septiembre cuando el IDEAM pues, notificó que iba a ser un niño bastante fuerte, y como el ministro de Minas ya lo ha ratificado. Son empresas que están totalmente listas, operativas, para generar, y han venido haciendo esa generación desde hace más o menos un mes largo. ¿Cómo es el panorama de los embalses en el país como tal? La situación es compleja, digamos, normalmente los meses de octubre y noviembre son meses en los cuales los embalses comienzan a recuperarse para enfrentar el verano normal, que es de diciembre a febrero, marzo. Y normalmente en esta época llueve. El problema ahorita es que no nos está lloviendo lo suficiente, los aportes, que es la lluvia que llega de los ríos a los embalses, está por debajo de lo que ha sido el promedio histórico. Esa es más o menos como la situación en la que estamos. Entonces, baja hidrología y tenemos una situación difícil para las plantas térmicas desde el punto de vista financiero. Doctor Alejandro, usted decía hace más o menos una semana que había dos térmicas que estaban también en riesgo financiero, Celsia y Termoencali. Después de las medidas que anunció el gobierno, ¿todavía están en riesgo esas y otras térmicas o hay tranquilidad? Básicamente, ¿quién está en riesgo financiero o quién estaba en riesgo financiero para explicarlo? ¿Quién estaba en riesgo financiero para explicarlo de manera sencilla? Básicamente hay un problema desde el punto de vista regulatorio que se llama precio de escasez. Ese es el precio al cual a las generadoras hoy térmicas les pagan la energía que produce. Producir la energía con combustibles líquidos, básicamente el diésel, que es el que usan los camiones, el transporte en Colombia, les cuesta a ellos más o menos producirlo entre 500 y 700 pesos. Eso produce obviamente un diferencial y unas pérdidas que, bien lo decía el ministro de Minas hace una semana, pueden llegar a ser del orden de 3.3 billones de pesos. Entonces, eso es un problema desde el punto de vista regulatorio que crea un problema financiero en las empresas. Las medidas que anuncia el gobierno son medidas que son opcionales para que las empresas puedan tomar esa medida y se acojan, digamos, a que la demanda les ayude a soportar o a pagar ese diferencial, a reducir ese diferencial de pérdida. Básicamente, quienes están hoy en situación complicada son 13 las plantas que operan con combustible líquido. Algunas de ellas ya se han acogido a las medidas. Tengo entendido que ya, por ejemplo, Celsia se acogió a las medidas, Termoencali, Termovalle, y hay otras que siguen analizando y haciendo los números en detalle para ver si esto les cierra o no les cierra. ¿Cuánto les cuesta a estas empresas generar un kilovatio hora, por ejemplo, en estas Con condiciones? combustible diésel cuesta generar un kilovatio más o menos entre 500 pesos a 700 pesos. ¿En cuánto se Y puede vender tienen que diésel? venderlo en el mercado hoy al precio de escasez, que son 302 pesos. Entonces te genera un diferencial casi de 400 pesos por kilovatio generado de pérdida entre lo que te pagan y lo que te cuesta generarlo. Es decir, ustedes insisten en que se elimine ese techo del precio de escasez. No, digamos, yo creo que la medida que plantea el gobierno precisamente es una medida que busca no afectar directamente a la demanda por una subida del precio de escasez, sino simplemente reconocer un diferencial menor de pasar de 302 a 470 pesos, como lo dice el ministro, y que eso se traslada a la demanda en un escenario de 36 meses, que puede ser entre 5 y 7 pesos, dependiendo qué tanto combustible líquido uses. ¿Qué es lo bueno de la medida? Que en la medida que se necesite el combustible líquido, viene esa ayuda por parte de la demanda de 168 pesos. Si no se necesita combustible líquido, pues no se va a afectar. Por eso el ministro habla de entre 5 y 7 pesos, dependiendo de qué tanto se use. ¿Qué posibilidades hay de que las térmicas sean intervenidas por los superservicios? Pues digamos, herramientas desde el punto de vista legal siempre tiene el gobierno. La ley 142 siempre ha sido muy clara en decirle a las empresas que tienen que estar allí, y cuando hay problemas financieros, una de las medidas que puede tomar el gobierno puede ser esas. Eso ya está en la mesa de la Superintendencia de Servicios Públicos de valorar quién sí, quién no, dependiendo si es capaz o no es capaz de llegar. Desde su punto de vista, ¿qué fue lo que nos trajo hasta esta situación? ¿Qué fue lo que nos trajo a esta situación? Una variable regulatoria que funciona mal, que se llama precio de escasez. Si esa variable hubiera estado en un nivel que reconociera el costo del combustible, el costo variable del combustible, que es comprar diésel para producir con diésel, no estaríamos en esto. Y eso obviamente deriva en un problema financiero. Una de las medidas fundamentales del gobierno, no solo en el tema de generación de energía, sino en general de la costa caribe, el sector energético, es el suministro de gas. El gobierno prometió que les iba a dar suministro de gas, sin embargo está basándose, por ejemplo, en temas como el de Venezuela, que viene año tras año demorado.
¿Ustedes sí creen que el gobierno va a cumplir con esa entrega de gas? Pues mira, lo que el gobierno anunció como medidas básicamente qué gas es, el gas de Venezuela, que según el mismo director de gas de PDVSA, que estuvo aquí en Cartagena hace 10 días en el Foro Internacional de la Unión de Gas, él manifestó que este gas deberíamos estar esperándolo los colombianos a partir de enero. Solamente hace falta un tramo muy pequeño de 4 o 5 kilómetros para darle conexión a los campos de Venezuela y que lleguen a la costa a través del gasoducto que llega a La Guajira. Eso por ese lado. La otro tema que se está esperando es que entre el gasoducto que viene de Promigas, que viene de Córdoba y Sucre, y eso te agrega unos millones de pies cúbicos más. Eso, digamos, es el gas que esperaría uno que salga a flote en estos próximos meses. ¿Creen ustedes que las medidas adoptadas por el gobierno son suficientes para la generación de energía térmica o deben adoptar otras medidas? Digamos, el ministro ha sido muy claro, digamos, es un paquete de medidas que lo que busca es solucionar una coyuntura y es el fenómeno del Niño. Y en eso, digamos, los cogeneradores térmicos estamos totalmente comprometidos con el gobierno, eso es totalmente claro. Él bien ha dicho que hay que seguir evaluando esta situación. ¿Por qué? Porque es que el fenómeno del Niño puede seguir recrudeciendo. Lo primero que dijo le damos es que el Niño puede estar llegando hasta abril del próximo año. Pero obviamente esto toca seguirlo monitoreando. Si llegamos a abril y seguimos con un déficit de agua, pues la situación ya no es una normal de un niño normal como conocemos, sino esto ya es una cosa totalmente extraordinaria, digamos. Entonces, básicamente las medidas nos llevan a buen término, como lo planteó el Ministerio, para ayudar a solventar esta crisis regulatoria y financiera hasta abril del próximo año. Dinero por cargo de confiabilidad, ¿dónde han ido? ¿Dónde se perdió? Es una buena pregunta. Se habla mucho de 9.8 billones que se han pagado desde el año 2006. Hay que tener claro esa plata para qué es y para qué se usa. Primero, el cargo por confiabilidad es, como lo mencionan algunos, es una opción que toman las generadoras para cubrir la demanda a un nivel de precio, que ya hablamos que es el precio de escasez. Esos recursos del cargo sirven ¿para qué? Para que las plantas que existen hoy en día puedan cubrir sus costos fijos. ¿Qué son los costos fijos? Nómina, mantenimiento, inversiones, toda esta serie, digamos, de costos que en el día a día las plantas tienen que tener precisamente para estar disponibles cuando se requieren. Lo que no reconoce el cargo por confiabilidad y que las plantas tienen que recuperarlo a través de la venta de energía en la bolsa es precisamente los costos variables, el costo del combustible. Y ese, digamos, ha sido el problema del asunto. Doctor Alejandro, temas como pago por nómina no son temas de funcionamiento de la empresa que deberían ser asumidos por la empresa y no por recursos públicos. Claro, pero como cualquier empresa, ¿tú de qué dependes? De un ingreso. ¿Y cuál es el ingreso que, digamos, ponemos el ejemplo de una empresa como Termoencali o Termovalle? Son plantas que en el día a día no generan, que necesitas cuando llegan estas coyunturas. En el día a día no venden energía en la bolsa porque pues no es su negocio, porque les cuesta mucho producirlo. No pueden vender contratos porque también les cuesta mucho producirlo. Entonces, ellos viven es de ¿qué? Del cargo por confiabilidad, que para eso fue creado, para tener un parque térmico que esté disponible cuando viene la coyuntura. Eso es así de claro, o sea, el cargo por confiabilidad te reconoce esos costos fijos, todo lo que te hablé, nómina y demás, porque si no, no tienen ningún otro ingreso para vivir. Si no existiera el cargo por confiabilidad, estas plantas no existirían. Doctor, digamos, de seguir el fenómeno del Niño extenderse más allá de lo que ha dicho el IDEAM, ¿qué podemos esperar nosotros como colombianos? ¿Va a haber racionamiento en el país? Como dijo el ministro, es muy complicado decir hoy si hay un racionamiento o no, porque todo depende de qué tanta agua te cae o de qué tanta agua te llegue pues al sistema. Entonces, como dice él, yo creo que esto es un tema de seguir evaluando y evaluando y evaluando mes a mes cómo va el tema. Entonces, por ejemplo, hace un mes estábamos hablando que térmico se requería más o menos unos 80 gigavatios día promedio de aquí hasta abril. Ya en los nuevos cálculos de XM que nos dio esta semana es que se necesita un poquito más, que necesita 90 gigas térmicos completos de aquí hasta abril. Entonces eso toca seguirlo monitoreando. En el momento que te lleve un poquito menos, de pronto XM dice, mire, hay que bajarlo de 90, ya puede volver a 80. Ese tipo de cosas hay que seguirlas monitoreando y es de monitoreo constante. Muchas gracias. Gracias.